oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a esta sección Univers Farad en la que hablamos del universo judío y hebreo en el mundo académico aquí en España. Y vamos a hablar de ello con Manuel Forcano. ¿Qué tal, Manuel? Hola, buenas tardes. Bueno, tú eres hebraísta, ¿no? Sí, puede llamarse así. Una persona que ha estudiado la lengua hebrea y la cultura y la civilización judaica, pues se le llama hebraísta, sí. Has trabajado y sigues trabajando mucho en el tema de traducciones y aparte en investigaciones históricas, ¿no? Sí, principalmente me he dedicado a la traducción de escritores de la literatura hebrea moderna israelí y después, naturalmente, también me he dedicado al estudio de las fuentes judías medievales, especialmente en Cataluña, y he publicado a raíz de estas investigaciones diversos ensayos históricos. Uh-huh. Sí, creo que nosotros hemos hablado, al menos hemos hablado de tu traducción del Sefer Yetzirah. Exacto. Y también de la figura de Shlomo Ben Aderet, ¿no? Exacto. Aquí a nivel, podríamos decir, más antiguo, traduje el opúsculo medieval, de hecho es anterior, pero se da a conocer en la Edad Media, es un opúsculo cabalístico, que es el libro de la creación, y luego preparé las bases y los textos de la exposición permanente que hubo en el Museo de Historia de la Ciudad de Barcelona sobre el más grande rabí o judío de la historia judía de Barcelona, que es Rabí Salomó Ben Adret, el jurista. Uh-huh. Y luego también, a nivel de exposiciones, preparé con Ana Bejarano y el señor Carlos Rovira pues la exposición sobre las Agadot, que reunimos las 14 Agadás catalanas, los manuscritos que quedan en el mundo, y de los 14 existentes vinieron 9, y tuvimos expuestos aquí durante 6 meses casi, pues 9 de los 14 manuscritos existentes de las Agadot catalanas. Uh-huh. Sí, también sabemos que estos días estás dando un seminario sobre el judaísmo en Cataluña en general, ¿no? Sí, son 4 sesiones en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona que empiezan la próxima semana. Es una por semana y son 4 clases sobre la historia de los judíos en Cataluña desde las primeras hipótesis de su llegada. Entonces revisamos en esta primera sesión la llegada, el asentamiento, los visigodos, los musulmanes y también diríamos los judíos ya en la zona cristiana, es decir, en la Cataluña Vieja, lo que llamamos los condados catalanes. Ya en la segunda sesión nos ocupamos de las primeras grandes comunidades ya documentadas, como la de Gerona, la de Barcelona, con sus personajes más importantes, como el mismo Salomó Ben Adret, Rabí Moshe Ben Nachman de Gerona. En la tercera ya tratamos de las desgracias y las servidumbres que sufrieron los judíos durante toda nuestra Edad Media y especialmente en el siglo XIV, que es el siglo malo, el siglo del diablo, con el final terrible del 1391 en Cataluña, que es la fecha clave casi del final del judaísmo en Cataluña, no el 1492, que es un apéndice, pero el 1391 es la gran fecha negra de la historia del judaísmo en Cataluña. Y luego la última sesión, pues ya tratamos del problema de los conversos, la crueldad de la Inquisición, y ya la vuelta, podríamos decir, la llegada de nuevos contingentes judíos que viven ahora en Cataluña, en Barcelona, y constituyen las 4 diferentes comunidades judías que tenemos instaladas en la ciudad. Uh-huh. Es decir, llegamos hasta el día de hoy. Uh-huh. Bueno, aparte de los oyentes de Radio Sefarad, igual con mucha memoria, recordarán que cuando el maestro Jordi Sabal presentó este libro disco de Jerusalén, sí. También contó con tu labor en la redacción y traducción al hebreo, y sé que sigues trabajando con Jordi Sabal en otros proyectos también, ¿no? Sí, bueno, con el maestro Sabal, que también le gusta mucho el tema y le gusta reivindicar y reconocer el pasado judío que tenemos en la península ibérica, pues aparte de recuperar una buena parte del patrimonio sefardí, que ya también es muy conocido, quiso construir la banda sonora de la historia musical de la ciudad de Jerusalén, un libro disco que yo trabajé con él codo con codo para montar en música la sucesión de ocupantes y pueblos que se han instalado en lo que llamamos geográficamente la Palestina antigua, el territorio de Eretz Israel,
y que llega hasta el día de hoy también en el Estado de Israel. Entonces, en ese maravilloso disco que se llama Jerusalén, la ciudad de las dos paces, pues lo llevamos por el mundo, porque el maestro actúa en muchos teatros por todo el mundo y tuvimos la suerte también de llevarlo a Jerusalén, y sigo colaborando con él naturalmente en otros proyectos, no siempre de temática judaica, pero sí sigo vinculado a él, y en muchos de los programas que hacemos al maestro le gusta incorporar siempre piezas naturalmente pues de carácter judío, para recalcar, para subrayar, podríamos decir siempre, este carácter, también este elemento importante de la configuración identitaria de los pueblos de la península ibérica, donde el elemento judío fue muy importante durante muchos siglos. Ujú. Bueno, Manuel, como vemos, tu área de investigación es muy amplia, o sea, tú no, a diferencia de algunos, digamos, científicos que están en institutos de investigación o en universidades que se centran durante años y años en un tema muy en profundidad, pues tú vas un poco siempre abriendo nuevos paisajes, ¿no? Bueno, yo creo que una cosa es la investigación pura y dura, podríamos decir, y tenemos la suerte de tener, por ejemplo, los diversos colegas míos que trabajan en el CSIC, el Centro de Investigación, que depende del Ministerio, y ahí pues naturalmente los investigadores funcionarios se pueden dedicar a investigar profundamente sobre diversos temas en concreto. Luego estamos los que vamos, podríamos decir, por libre, que somos más divulgadores que investigadores, aunque también realizamos nuestra parte de investigación, pero lo más importante es que estas investigaciones luego lleguen a la gente, lleguen al público general, que pueda entender, que pueda disfrutar, que pueda aprender. Muchas veces la investigación que se lleva a cabo en centros hasta la misma universidad pues quedan circunscritos en la universidad, no salen de ahí. En cambio, la tarea que hacemos algunos investigadores es muchas veces con el ánimo de que llegue a la población y al público en general, y por lo tanto publicar, divulgar, dar clases, dar conferencias, y entonces tocar el máximo de temas para naturalmente concienciar al máximo al público interesado. Uh-huh. Bueno, pero para llegar a donde estás ahora y a esa diversidad de temas y a ese nivel de conocimiento que te permite también hacer este enfoque divulgativo, seguramente empezaste por algún estudio. ¿Cómo Sí, comenzaste? Naturalmente, bueno, empecé como estudiando pues lengua hebrea profundamente, ¿no? Lo más importante de una civilización siempre es su expresión, y su expresión es pues con la lengua, tanto escrita como oral, y eso me llevó, tuve la suerte de estudiar en Israel, vivir en un kibutz durante un año y disfrutar del sistema de inmersión lingüística total que la agencia judía nos permitió unos cuantos estudiantes españoles, justo cuando las relaciones diplomáticas se acababan de establecer con el Estado español, y por lo tanto tuve la suerte de aprender hebreo moderno de una forma muy concienzuda, porque los sistemas de aprendizaje de la lengua hebrea en Israel son y están muy bien preparados, y ahí pues a partir de ahí es cuando uno se empieza a dedicar, gracias al conocimiento de la lengua, pues a traducir la literatura israelí o la literatura antigua, que no hay tanta diferencia entre la lengua clásica y la lengua moderna. Como el hebreo es el mismo, la lengua ha quedado congelada durante muchos siglos, no hay una gran diferencia entre una y otra, y por lo tanto a uno se le permite, si sabe hebreo, pues leer bien y traducir la Biblia, como leer Amos Oz o Yehuda Mihai. Uh-huh. Pero tú también has aprendido árabe, ¿no? Sí, yo también, al estudiar lenguas semíticas, en la universidad no solo se aprende una lengua semítica, como sería el caso del hebreo, sino que en mi mismo departamento se estudiaba también arameo, fenicio, ugarítico, y naturalmente un gran complemento cuando estudias lenguas semíticas y te dedicas también durante una época a la comparativa de lenguas semíticas, es importante conocer el árabe, que es una lengua hermana de la hebrea, y he tenido también la suerte y el privilegio de disfrutar de diversas becas y estudiar en Damasco, vivir en el Cairo, y ahí completé también mis conocimientos de árabe.
Ujú. Pero entonces tus primeros estudios fueron de semíticas y luego perfeccionaste en Israel. Eh, O al revés. no, bueno, cuando estudias lenguas semíticas, estudiabas, porque ahora el sistema ha cambiado en la Universidad de Barcelona, Sí, sí. escogías enseguida si querías hacer hebreo o árabe. Yo me dediqué al hebreo, pero el hebreo va con el arameo y el resto de pequeñas lenguas semíticas noroccidentales. Y luego, naturalmente, pues como semitista, pues seguí y estudié aparte la lengua árabe y viví luego y trabajé en estos países árabes catalogando manuscritos, intentando también encontrar manuscritos hebreos, sobre todo en Alepo, cuando estuve en Alepo con la misión Manumet, buscando también manuscritos hebreos que pudieran haber quedado de la poderosa comunidad judía que vivió en Alepo y que naturalmente a partir de 1948 tuvo que exiliarse, marcharse y esconderse, Ujú. porque no podían estar más en Siria. Pero tú luego, ya acabados estos estudios, no te dedicaste al ambiente académico, ¿no? Fuiste un poco No, por libre. es al revés. Es hace unos pocos años que dejé la universidad, pero justo después de acabar mis estudios y de doctorarme sí que trabajé en la Universidad de Barcelona durante 9 años y fui profesor ahí enseñando pues lengua hebrea, lengua aramea, historia del Próximo Oriente, religiones del Antiguo Oriente y luego pues después de unos años de estar ahí pues decidí también dejarlo y emprender otras vías y otros caminos. Ahí fue cuando me fui a vivir a París y estando en París me contactó el maestro Savall y ya bajé a Barcelona otra vez para trabajar con él y para él hasta el día de hoy. Ujú. Bueno, hemos sabido que justamente estos días has estado en Cartagena de Indias con Sí, él en un proyecto que aparentemente, y lo digo entre comillas, aparentemente no tiene que ver con el judaísmo porque se habla de Colón, pero exacto. claro, en el origen, sobre el origen de Colón se habla Hay mucho. muchas leyendas, hay Hay, muchas hay leyendas no solamente, suspicacias, ¿sí? claro, hay leyendas de judaísmo y de judaísmo catalán incluso. Sí, bueno, a Colón, porque se le desconoce el origen familiar, pues se le atribuyen muchas leyendas, una que era judía, otra que era mallorquín, otra que era catalán, otra que era portugués, otra que era genovés. Se le dicen muchas cosas a Colón precisamente porque no se conocen bien sus orígenes. Ujú. Pero el maestro Sabay tiene un programa musical que yo también tuve la suerte y el privilegio de preparar con él, sobre la vida de Cristóbal Colón y donde se insinúa muy claramente en algunos pasajes pues que su origen podía ser un origen judío. Y como es la época del edicto de expulsión y de los reyes católicos, pues naturalmente estos elementos judaicos y de la historia judaica de nuestro país pues aparecen en el programa musical también, con músicas y con recitaciones del mismo edicto en directo, que siempre lo hacemos, es muy impactante Mm. porque es un edicto muy cruel y pues se tiene que recitar con crueldad también. Y impacta mucho al público, porque la gente sabe que los judíos fueron expulsados, pero muchas veces no conocen los términos que Sí. el edicto dicta claramente, ¿no? Y ahí la gente descubre la crueldad de la época, la crueldad de los reyes católicos y la gran estupidez que representó esa expulsión. Manuel, ¿eres capaz de adelantarnos algo de tus proyectos futuros o todavía quedan muy... Sí, no, estoy trabajando en la edición y traducción de 8 manuscritos encontrados en un monasterio, el monasterio de las monjas benedictinas de Montserrat, que son 8 manuscritos barceloneses, escritos en hebreo. Se trata de puros documentos de compraventa y de hipotecas y de préstamos, es decir, son transacciones económicas, pero son 8 documentos en hebreo del siglo XIII-XIV, y estoy editándolos, es decir, transcribiéndolos, traduciéndolos y poniéndolos en relación al resto de este tipo de documentos que existen ya en Cataluña, en el Archivo de la Corona de Aragón y en el Archivo Capitular de la Catedral de Barcelona. Y bueno, vengo a añadir con la edición de estos 8 manuscritos unos cuantos más a la gran colección ya de este tipo de documentos que existen en Cataluña y que dan a conocer pues la vida, podríamos decir, más íntima, con documentos legales de familias particulares del CAL de Barcelona, Ujú. del barrio judío de Barcelona. Y Esto es a lo que me estoy dedicando y también paralelamente, a nivel ya de lengua hebrea moderna, pues estoy traduciendo al catalán por primera vez
una novela de... ¿cómo se llama? El Nobel Agnon, Samuel Agnon, Shmuel Agnon. Estoy traduciendo Bilbao Yamim, que es En el corazón de los mares, que es una novela, un cuento largo de Agnon, muy bonito, muy interesante, y lo estoy traduciendo al catalán. Agnon no está traducido al catalán todavía, y esta va a ser la primera traducción del Nobel israelí del año 66 al catalán. Una pregunta más. Sí. Tú me mencionabas estas investigaciones que estás haciendo con los documentos de compraventa y todo eso. Sí. Después de dedicar tantos años al estudio, por ejemplo, de la vida judía, en tu caso más centrada en la zona de Cataluña, como es lógico, Sí. ¿Hay algo todavía que te llega a sorprender? ¿Hay algo que de pronto te pueda dejar con la boca abierta y decir, pero esto nunca se había sabido o no había algo así? Bueno, los documentos, mira, tenemos la suerte que en Cataluña, y no solo en Cataluña, sino en general también en el Estado español, hay mucha documentación judaica, y por lo tanto todo lo que va saliendo nuevo o lo que vas estudiando sobre la historia de los judíos medievales en nuestro país ya no nos sorprende tanto, porque hay tanta documentación que por ahora, pues al menos en mi caso, no ha salido alguna cosa que digo, oh, por primera vez se menciona tal cosa o tal otra, porque verdaderamente tenemos tal cantidad de información sobre los judíos en Cataluña y en el Estado español en general, que la verdad que por ahora no he encontrado nada que me pueda sorprender al 100%. Es bonito, por ejemplo, en los documentos inéditos que estoy tratando, cómo escriben en hebreo los topónimos catalanes de la ciudad, ¿no? Y eso a mí me sorprende, me gusta, porque veo cómo escriben Plaza San Jaume, ¿no? Y lo escriben en hebreo, pero está en catalán, ¿no? Y es bonito encontrar y ver cómo en letras hebreas ves tu lengua ahí reflejada, pero en letras hebreas, ¿no? Esto me sorprende y me gusta, pero bueno, no es nuevo porque hay muchos otros documentos ya conocidos donde también naturalmente lo hacían los judíos catalanes de la Edad Media. Aquí hablaban catalán tranquilamente y por lo tanto muchas palabras y muchas expresiones las ponen en catalán aunque las escriban en letras hebreas. Ese catalán aljamiado. Sí, por supuesto, sí. Bueno, pues Manuel Forcano, nos alegra mucho hablar contigo. Esta vez no hemos hablado de alguna edición en concreto, que seguramente habrá oportunidades de hacerla en el futuro o de algún proyecto, sino de tu carrera, porque siempre has estado sonando de alguna u otra manera aquí en Radio Sefarad y esperamos volver a contar contigo en el futuro. Fantástico, muchas gracias y así yo también lo espero. Hasta la próxima. Hasta la próxima.